¿Cómo se siente presenciar el momento en que un líder que durante 45 años ha criticado el capitalismo se enfrenta a sus propios millones robados? Esa noche en Managua, Ortega pensó que podría silenciar a Milei con retórica anticapitalista. Pero cuando Milei comenzó a hablar, la verdadera fortuna de Ortega y sus millones saqueados salieron a la luz uno por uno. La Casa de los Pueblos en Managua respiraba solemnidad revolucionaria esa noche de agosto. La cumbre extraordinaria de presidentes antiimperialistas había reunido a los líderes más radicales de América Latina en el salón principal, con los retratos de Augusto César Sandino y Carlos Fonseca observando desde las paredes rojas, y las banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional formando un semicírculo perfecto. Pero entre todas esas presencias históricas, dos figuras concentraban toda la atención: Daniel Ortega, el veterano comandante de 78 años que había dedicado casi medio siglo a combatir el capitalismo, y Javier Milei, el economista argentino que había llegado al poder prometiendo liberar a América Latina del socialismo autoritario. Daniel Ortega ocupaba la presidencia de la sesión con esa gravedad militar que había perfeccionado durante décadas de lucha revolucionaria. Su uniforme verde olivo característico, sus insignias sandinistas, y esa expresión que mezclaba orgullo guerrillero con autoridad moral indiscutible. Era más que un anfitrión. Era el último comandante viviente de la revolución sandinista original, el hombre que había luchado contra Somoza, resistido la guerra de los contras y mantenido vivo el ideal socialista durante casi 5 décadas. Del otro lado del salón, Javier Milei revisaba unos documentos con esa concentración meticulosa que había aprendido durante años de investigación académica. Su presencia contrastaba dramáticamente con la solemnidad revolucionaria del ambiente: cabello revuelto, gestos más naturales, una energía que parecía fuera de lugar en un recinto donde cada detalle había sido diseñado para evocar la grandeza histórica de la lucha antiimperialista centroamericana. La sesión había comenzado con los rituales habituales de estos encuentros: himnos revolucionarios, saludos fraternales de camaradas, discursos sobre la hermandad anticapitalista. Cada líder exponía sus posiciones con la reverencia que exigía la presencia de Ortega, el decano de los revolucionarios continentales, pero todos sabían que la verdadera atención vendría cuando se abordara el tema central: la lucha contra el capitalismo internacional y la amenaza que representaban los nuevos gobiernos neoliberales. Ortega había preparado meticulosamente su intervención para ese momento. No era solo el anfitrión de la cumbre, era la autoridad moral más respetada en la lucha anticapitalista continental, el hombre que había demostrado durante 45 años que era posible resistir al sistema capitalista mundial. Esta era su oportunidad de oro para exhibir medio siglo de coherencia ideológica, para contrastar su compromiso revolucionario con la traición neoliberal, para reafirmar ante las nuevas generaciones que la lucha contra el capital seguía siendo la causa más noble de América Latina. Pero había algo que Ortega no había calculado completamente. Frente a él se sentaba alguien que no solo defendía el capitalismo desde una perspectiva teórica, sino que tenía acceso a datos específicos sobre la fortuna personal de los líderes anticapitalistas, cifras que podían transformar cualquier debate ideológico en una exposición devastadora de hipocresía política. La señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando el moderador anunció que el siguiente tema de discusión sería la lucha contra el capitalismo salvaje en el siglo XXI. Era un territorio perfecto para Ortega, un espacio sagrado donde podía desplegar 45 años de experiencia revolucionaria, donde podía presentar su trayectoria como evidencia irrefutable de que la lucha anticapitalista era posible y necesaria. Compañeros comandantes, comenzó Ortega con esa cadencia militar que había heredado de sus días de guerrillero. Permítanme compartir con ustedes la experiencia de 45 años combatiendo el sistema capitalista más cruel de la historia. Su voz llenó el salón con la autoridad de quien habla desde la trinchera histórica. Era evidente que se sentía en su elemento, rodeado por los símbolos de la revolución, hablando de lucha anticapitalista ante una audiencia que respetaba su trayectoria y conocía la narrativa heroica de la resistencia sandinista.
Durante estas 4 décadas y media, continuó elevando gradualmente la voz. Hemos demostrado que es posible construir una sociedad sin explotación capitalista, sin la tiranía del dinero, sin la dictadura de los mercados. Las palabras resonaban con la fuerza de la experiencia vivida. No eran solo conceptos políticos, eran el testimonio de alguien que había luchado contra el capitalismo desde los años 70, que había resistido invasiones financiadas por Washington, que había mantenido vivo el ideal socialista a pesar de todas las presiones del sistema mundial. Cuando tomamos el poder en 1979, encontramos un país saqueado por el capitalismo somocista. Cuando consolidamos la revolución en los 80, enfrentamos la guerra capitalista de los contras. Cuando volvimos al poder en 2007, iniciamos la construcción del socialismo cristiano y solidario. Cada referencia histórica era presentada como un capítulo en la épica lucha contra el capital, respaldada por la autoridad moral de alguien que había vivido esas batallas desde la primera línea de combate. Por eso me indigna, dijo Ortega, y su tono se volvió más combativo, más personal, cuando veo que resurgen en nuestra América voces que quieren devolvernos a la esclavitud capitalista, que hablan de libertad mientras nos condenan al saqueo de los mercados internacionales. No mencionó nombres, pero su mirada se dirigió inequívocamente hacia donde se sentaba Milei. Era un gesto cargado de significado histórico. El último comandante de la generación heroica confrontando al representante más radical del retroceso capitalista. 45 años, compañeros, insistió Ortega levantando la voz, 45 años de lucha ininterrumpida contra el capitalismo salvaje, contra la explotación del hombre por el hombre, contra la dictadura del dinero, comillas. Era el clímax perfecto de la narrativa anticapitalista. Ortega como el David revolucionario que había enfrentado durante décadas al Goliat del sistema capitalista mundial, Nicaragua como faro de esperanza para los explotados del planeta, el sandinismo como prueba viviente de que otra economía era posible. La respuesta de varios mandatarios fue la esperada. El representante de Venezuela asintió con vehemencia. El de Cuba murmuró palabras de admiración. Incluso algunos líderes más moderados parecían impresionados por la coherencia ideológica del discurso y la longevidad innegable de la lucha orteguista. Pero Milei no reaccionó, permaneció inmóvil en su asiento, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando directamente a Ortega con una expresión que no revelaba ninguna emoción. No parecía intimidado por la solemnidad revolucionaria del lugar, ni conmovido por la pasión anticapitalista del discurso. Simplemente observaba, como si estuviera esperando que el comandante terminara de construir el edificio retórico que él estaba preparado para demoler. El moderador, siguiendo el protocolo, preguntó si algún otro mandatario deseaba intervenir sobre el tema. Milei levantó la mano con calma, sin prisa, y cuando recibió la palabra, se puso de pie lentamente. Comandante Ortega, dijo con una voz que llegó clara a todos los rincones del salón, agradezco profundamente su exposición sobre 45 años de lucha anticapitalista. Era un comienzo diplomático, respetuoso, que no presagiaba confrontación directa. Algunos asistentes se relajaron, esperando una respuesta protocolar que mantuviera la armonía ideológica del encuentro. Sin embargo, continuó Milei, y esa palabra cayó sobre el silencio como una piedra sobre cristal. Creo que es importante que cuando hablamos de lucha contra el capitalismo, seamos honestos sobre nuestras propias prácticas económicas. Abrió la carpeta que había mantenido cerrada durante toda la sesión. Era un gesto simple, pero todos en el salón intuían que esa carpeta contenía información que podía cambiar completamente el rumbo de la conversación. Daniel, dijo Milei usando el nombre de pila en lugar del protocolo militar, ¿podrías compartir con nosotros cuál es tu patrimonio personal actual? La pregunta cayó sobre la Casa de los Pueblos como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. Todos sabían que algo extraordinario acababa de comenzar, que las reglas de la cortesía revolucionaria se habían roto y que estaban por presenciar algo que ninguno había anticipado. Ortega sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 7 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica del debate. Ya no se trataba de lucha ideológica contra el capitalismo. Se trataba de hechos específicos, de números concretos, de quién realmente había acumulado capital durante décadas de lucha anticapitalista. Eso es irrelevante, tartamudeó Ortega.
claramente descolocado por la pregunta personal directa. ¿Irrelevante?, preguntó Milei con genuina curiosidad, extrayendo el primer documento de su carpeta. ¿Es irrelevante conocer el patrimonio de alguien que ha dedicado 45 años a combatir la acumulación de capital? Comenzó a leer con la precisión de un auditor financiero. Daniel Ortega y Rosario Murillo, patrimonio estimado según investigaciones internacionales, entre 500 millones y unos 000 millones de dólares estadounidenses, comillas. Los números cayeron sobre el salón como bombas silenciosas. No eran acusaciones políticas. Eran cifras específicas que evidenciaban una acumulación de riqueza que contradecía frontalmente 4 décadas de discurso anticapitalista. Propiedades conocidas. Continuó Milei extrayendo otro documento. Rancho de 200 hectáreas en el Crucero. Mansión de 2,000 metros cuadrados en las colinas. Casa de playa en Montelimar. Inversiones inmobiliarias en Costa Rica. 47 propiedades registradas a nombre de familiares. Cada propiedad mencionada era una puñalada en el corazón de la narrativa anticapitalista que Ortega había construido durante décadas. El comandante que había luchado contra la acumulación de riqueza había acumulado una fortuna que rivalizaba con los oligarcas más ricos del continente. Pero eso no es lo más interesante, continuó Milei cerrando el primer documento y tomando otro. Lo más interesante son las fuentes de ingresos. Salario oficial de presidente de Nicaragua, $60,000 anuales. Patrimonio acumulado, aproximadamente $750 millones. ¿Podrías explicarnos la diferencia, Daniel? La pregunta matemática era devastadora en su simplicidad. ¿Cómo había acumulado un comandante revolucionario una fortuna de $750 millones con un salario oficial de $60,000 anuales? Ortega ya no podía mantener su compostura militar, su rostro había perdido color y sus manos se apretaron sobre la mesa. Ya no era el orgulloso comandante de la revolución sandinista. Era un político confrontado con evidencias sobre su enriquecimiento que no tenía cómo explicar. Empresas controladas por la familia Ortega Murillo, prosiguió Milei desplegando un nuevo documento, Albaniza, Joint Venture con Venezuela para importación de petróleo. Ganancias anuales estimadas, $300 millones. Retención familiar estimada, 15% del total. El mecanismo del enriquecimiento comenzaba a quedar claro. El anticapitalista Ortega había creado un sistema de empresas familiares que extraían recursos del Estado nicaragüense con una eficiencia que envidiaría cualquier capitalista rapaz. Canal de televisión Viva Nicaragua, propiedad familiar, empresa distribuidora de combustibles, control familiar. Concesiones mineras, otorgadas a empresas vinculadas a la familia presidencial. Cada empresa mencionada evidenciaba un patrón sistemático de concentración de riqueza que convertía a la familia Ortega Murillo en la oligarquía más poderosa de Centroamérica. Y la cereza del pastel, dijo Milei con una sonrisa que no tenía nada de amistosa, las cuentas bancarias internacionales. Según investigaciones de Transparencia Internacional, cuentas en Suiza, Luxemburgo y las Islas Caimán, por un valor estimado de $200 millones. La revelación de las cuentas offshore fue como una puñalada final en el corazón de toda la narrativa anticapitalista. El comandante que había combatido la fuga de capitales había fugado más capital que cualquier oligarca somocista. Así que cuando hablas de 45 años de lucha contra el capitalismo, Daniel, dijo Milei dirigiéndose directamente a Ortega, yo me pregunto, ¿contra qué capitalismo exactamente? Contra el que no te dejaba enriquecerte como te has enriquecido. Se dirigió hacia todo el salón, pero manteniendo contacto visual directo con Ortega. Señores comandantes, esta noche hemos escuchado una hermosa narrativa sobre 4 décadas de lucha anticapitalista, pero yo me pregunto, si esta lucha es tan auténtica, ¿por qué el líder de esa lucha ha acumulado más capital que cualquier capitalista de la región? Las preguntas flotaron en el aire como acusaciones que no admitían respuesta fácil. Ortega intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar que había acumulado una fortuna de 750 millones luchando contra la acumulación de capital? Porque verás, Daniel,
continuó Milei con una suavidad que resultaba más demoledora que cualquier grito. El verdadero capitalismo salvaje no es el que criticas en tus discursos, es el que has practicado durante 4 décadas. El capitalismo de amiguismo, el capitalismo de Estado, el capitalismo donde el poder político se convierte en poder económico sin competencia ni transparencia. Se dirigió directamente a Ortega, que permanecía inmóvil en su lugar. 45 años de lucha anticapitalista no han producido socialismo, han producido el capitalismo más salvaje de todos, aquel donde una familia controla simultáneamente el poder político y los principales negocios del país. El resto de la sesión transcurrió en una atmósfera fantasmal. Ortega intentó algunos comentarios sobre imperialismo mediático y guerra sucia, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos ecos de una autoridad moral que había perdido toda credibilidad. Los otros mandatarios evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico: el colapso público de una de las últimas autoridades morales del anticapitalismo latinoamericano, demolida no por ataques ideológicos, sino por la simple exposición de su enorme fortuna personal. Durante los días siguientes, la confrontación tuvo repercusiones devastadoras para el régimen nicaragüense. Los clips del momento en que Milei comenzó a leer las cifras del patrimonio de Ortega se volvieron virales inmediatamente, no solo en Nicaragua sino en todo el mundo. Por primera vez en décadas, el sandinismo se enfrentaba a una exposición pública de su hipocresía que no podía censurar completamente. Los medios internacionales se hicieron eco inmediatamente. El fin del mito anticapitalista de Ortega, titularon algunos. Cuando los datos expusieron 45 años de hipocresía, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un millonario había logrado mantener durante décadas una imagen de luchador anticapitalista. Dentro de Nicaragua, aunque la información fue censurada oficialmente, los fragmentos del enfrentamiento circularon clandestinamente a través de redes sociales y mensajería encriptada. Por primera vez en años, los nicaragüenses pudieron ver a su líder siendo confrontado públicamente con preguntas sobre su enorme fortuna personal. La oposición nicaragüense, que durante años había denunciado el enriquecimiento de la familia Ortega Murillo sin conseguir atención internacional significativa, vio finalmente validadas sus denuncias por alguien con la plataforma y la credibilidad suficiente para hacerlas llegar a toda América Latina. 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre el impacto de aquella confrontación en el futuro del socialismo latinoamericano, su respuesta fue simple pero definitiva: los líderes que se enriquecen combatiendo el enriquecimiento no son revolucionarios, son estafadores. Esa noche, esa verdad se hizo evidente para todo el mundo, comillas. Un año después, Ortega había intensificado su represión interna, precisamente porque la exposición de su fortuna había debilitado su legitimidad incluso entre sus propios partidarios históricos. Los datos que Milei había revelado se habían convertido en munición política para todos los opositores al sandinismo en el continente. El legado de aquella noche en Managua fue duradero y transformador. En las universidades latinoamericanas, los estudiantes de ciencias políticas ya no podían estudiar la revolución sandinista sin analizar también la acumulación de riqueza que Milei había documentado. En los debates políticos regionales, invocar a Ortega como ejemplo de coherencia anticapitalista se había vuelto contraproducente. Y así, en la Casa de los Pueblos de Managua, bajo las miradas inmortales de Sandino y Fonseca, se demostró que ninguna narrativa política, por arraigada que esté, puede sobrevivir indefinidamente cuando sus contradicciones son expuestas con cifras precisas. Esa noche, Daniel Ortega aprendió la lección más dura de su carrera, que cuando criticas el capitalismo mientras acumulas millones capitalistas, tarde o temprano alguien hace las cuentas. Porque cuando los discursos anticapitalistas se encuentran con los patrimonios capitalistas, siempre ganan las cuentas bancarias. Y cuando los revolucionarios se comportan como oligarcas, inevitablemente llega el momento en que la hipocresía sale a la luz. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre discursos anticapitalistas y prácticas capitalistas reales, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las contradicciones de décadas se exponen en minutos de verdad, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.
¿Y qué opina sobre los revolucionarios millonarios?